El Ventanal de Antioquia. Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país. El Ventanal de Antioquia. Conduce Leonardo Correa Ferrucho. Buenas noches. Este Ventanal de Antioquia y su periplo por el país nos trae hoy a la capital de la República. Y es para mí una gratísima satisfacción poder reencontrarme con un amigo de la casa, amigo de mi padre de muchos años, pero por sobre todo un gran profesional, un maravilloso ser humano, un hombre del que muchas generaciones han aprendido y han tenido como ejemplo. Señoras y señores, nos acompaña hoy el comunicador, periodista, presentador, hombre de radio y televisión, medios de comunicación en general, el señor Jorge Antonio Vega Vaquero. Maestro Jorge Antonio, bienvenido a este Ventanal de Antioquia. Leonardo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Con todo cariño, honor que usted nos hace. Jorge Antonio Vega es una de las leyendas vivas de la radio y de la televisión colombiana. Adiós, gracias. ¡Qué maravilla! Es un peso de una responsabilidad grandísima, sobre todo por las nuevas generaciones. Lo importante es que lo que se hizo lo mejor posible y que el tiempo que me queda lo dedico a la enseñanza, a la orientación, a enseñarle a la gente que la comunicación tiene un compromiso muy grande con el ser humano. La comunicación no es solamente vender productos, sí. La comunicación es compartir con la gente todo lo que uno pueda hacer en conocimiento, en función de vida, en fin. Maestro Jorge Antonio, empecemos por sus comienzos. ¿Cómo empieza y entra a la radio colombiana? Bueno, a mí la radio en los años 30, porque yo soy bastante maduro, pero no como aquel. Yo en los años 30 tuve una sorpresa enorme. Mi padre llevó un receptor y entonces a mí me parecía una magia que en esa cajita tenía música, voces, personajes, todo, y no me cansaba de estar horas enteras al pie de un radio. Iba a las emisoras de aquella época, conocía a los locutores, los radioactores, sí. Iba a los programas musicales, en fin. Para mí fue un despertar de la vocación, que luego cuando comienzo ya a probar micrófono como aficionado, entonces es la consagración de la afición, sí. Que Dios gracias desembocó en mi profesión y para coronar con una buena facturación. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuál fue esa primera emisora? La primera emisora donde yo trabajé se llamaba Radio Cristóbal Colón en Bogotá. Sí. Era una emisora que funcionaba por los lados de la Iglesia de las Nieves. Sí. Ahí, siendo yo un estudiante de bachillerato del Camilo Torres, en las tardes, después del colegio, iba allí a anunciar discos. Yeah. Pero entonces, como la suerte lo busca uno, un día el animador del programa vivo que tenía la emisora, que se llamaba Radio Estrella, que eran las dos emisoras del mismo dueño en la misma casa, don Eduardo Benavides, el Pote Benavides, le decían, animaba un programa que llamaba Así nacen las estrellas. Sí. Y por cualquier circunstancia él no pudo animar un día. Y le dije, si ustedes quieren, yo me atrevo. Y animé el programa. Y cuando terminé, don Valeriano Sanabria, que era gerente, me dijo, de ahora en adelante usted anima el programa con Eduardo, los dos. Y entonces yo sentí que había acertado. Qué bonito. Y dije, por aquí es el camino. Maestro Jorge Antonio Vega, hizo usted parte de los grandes programas estelares de la radio en Colombia. Empresas tan destacadas como en su momento la Philips presentaba un memorable programa llamado La Hora Philips, por donde pasaban las más prestigiosas voces de América y del mundo en el ámbito musical. Pero también luego se unió a otro de una marca antioqueña, Coltejer, y que era, creo que Coltejer toca su puerta. Ese es anterior. Antes, primero fue Coltejer toca su puerta y después La Hora Philips. ¿Cómo es la historia de esos programas? Bueno, la radio tenía una franja nocturna de espectáculo vivo.
Las grandes cadenas tenían sus orquestas de planta, contrataban sus artistas, en fin, eso era una vida alegre, fabulosa, de una radio que entretenía a la familia, que divertía, que respetaba a la familia. Sí. ¿Cuál era la orquesta de planta de Coltejer toca su puerta? Cuando yo animé ese programa en Bogotá, don Américo y sus Caribes. ¿Cómo no? Américo Belotto era el director de orquesta. Que terminó teniendo parentesco con Colombia y amoríos en Colombia, incluso hijos colombianos. Claro, claro, y excelentes. Sí. Porque ahí está Miguel Baroni. ¿Cómo no? Que realmente es hijo de Américo y de Teresa Gutiérrez. Es correcto. Ilia, que es nieta de Teresa Gutiérrez. Sí. Maestro Jorge Antonio, hablemos del oficio del locutor, tristemente degradado en los últimos tiempos. Anteriormente, como él lo cita, para poder tomar un micrófono había que tener una licencia de comunicación o una licencia de locutor. No podía cualquier persona ir a tomar un micrófono por la importancia y relevancia y la responsabilidad que hay detrás del tema. Entonces se pasaban, creo que por exámenes de contenido, de cultura general, de conocimiento básico. Voz, el manejo de la voz. El manejo de la voz. Y le daban a uno una licencia, tiene derecho a tomar un micrófono. Ahora cualquiera lo hace con toda la irresponsabilidad y algo que usted cita ahorita, la falta de respeto por el oyente. ¿Cuál es su opinión al respecto de la radio de hoy? No, yo lo lamento muchísimo. Hay un desbordamiento producto de la falta de preparación. Anduvo usted muchos años como presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, agremiación a la que pertenecemos con gran orgullo y que reúne las más prestigiosas voces de comunicadores y locutores en el país. ¿Qué se adelantó en su presidencia para lograr volver a, por lo menos, darle un reconocimiento profesional al oficio de la locución? Mire, Leonardo, yo fui en 3 oportunidades al Congreso, valiéndome pues de las conexiones, porque no cualquiera puede llegar a hablar allá. ¿Cómo no? Pero fui maltratado. En una ocasión, en una comisión, les conté, les dije, con el respeto que ustedes me merecen, pero voy a reconstruir lo que oí en un canal de televisión, con madrazo y toda la cosa. Y entonces yo apelo a la conciencia y a la razón de ustedes para que eso que llaman la libertad de expresión sea condicionado. Es decir, la libertad de expresión, pues nosotros la defendemos también, desde luego. ¿Cómo no? Pero el mismo escudo de nuestra patria dice cómo es la libertad, con orden. Con orden, sin orden. Sin orden es lo que tenemos ahorita, ¿no? Correcto. Un libertinaje, no una libertad, sino un libertinaje. Cierto. Estaba yo exponiendo mi teoría y de repente el presidente de la comisión me dijo, ¿usted lo que quiere es que cambiemos la Constitución? Le digo, no, que regulemos. ¿Cómo no? Mediante una tarjeta de idoneidad profesional, algo que le indique al aspirante que debe prepararse un poco, si quiera saber algo de historia, patria, de normas de conducta, de respeto, en fin. Urbanidad, comportamiento. Sí. Y entonces el señor me dijo, no, archívese, pasemos a otro tema. Y le dije, ve, ahí está palpable lo que estoy diciendo. La libertad de expresión no existe. Qué tristeza. Estoy tratando de explicar y usted me corta la palabra. No hay libertad de expresión para mí. ¿Cómo no? ¿Cómo es la cosa? Extraordinaria charla con el maestro Jorge Antonio Vega, aquí en la capital de la República, desde el Hotel Dan Cardon, al norte de la ciudad. Permítanme un segundito para la publicidad, Viajes Ventanal y sus excursiones, opciones nacionales e internacionales para que usted viaje con nosotros. Leonardo Correa Ferrucho en el Ventanal de Antioquia. Maestro Jorge Antonio, vayamos a cosas más gratas nuevamente. Laura Phillips, destacadas figuras de la música latinoamericana, presentó usted, se dio el lujo de presentar en ese escenario multicolor. Rememórenos algunas de ellas. Bueno, mire, la historia de Laura Phillips es porque yo trabajaba también como miembro de la
famosa Atlas Publicidad, Sí. una agencia que fue en su época lo más grande en el departamento de radio. Teníamos nombres, pero de verdad, rutilantes. Norberto Díaz Granados, Otto Grefenstein, Julio Echeverry Saavedra, y no me acuerdo, todos grandes figuras. Sí. Y teníamos que producir las ideas para los clientes de la agencia. Y de esas reuniones surgió Laura Phillips, la idea de Laura Phillips, con un problema. ¿Quién va a hacer un programa diario de 1 hora? Cuando siempre se hacían programas de media hora semanales. ¿Cómo no? Entonces dije, yo me hago cargo de eso. Yo lo animo, lo escribo, en fin. Y así salimos al aire. Estuvimos casi 11 años. Y se lo vendieron a la Philips. Bueno, no se hizo especialmente para la Philips, Ya. porque la Philips era un cliente grande de la agencia. ¿Y qué promocionaban? ¿Electrodomésticos? Toda la línea de producción de la Philips, neveras, radios, televisores, la famosa lámpara infrafil con el calor curativo. En fin, toda la línea de bombillas Philips que dan mejor luz, duran más. Era una época de un gran movimiento comercial para la Philips. ¿Cómo no? Tanto que yo llegaba a la fábrica en Puente Aranda, era la sede de la Philips, y me decía el de jefe de ventas, mire, tenemos una cantidad de neveras como para venderla en 3 meses. Y yo arrancaba la propaganda de la hora Philips, a los 2 meses no había una nevera. Qué maravilla. Es decir, como fuerza de ventas, Sí. ese programa fue Y sensacional. de poder de convencimiento, porque usted se volvía legitimador del producto. Claro. Además, mire, la agencia tuvo un manejo especial de ese cliente. Hicimos unas frases que todavía, después de 40 años, la gente Recuerdan. las recuerda. Tarde o temprano su radio será un Philips. Qué bonito. Y Murcia se lo vende. Ese era, es decir, el encanto del trabajo nuestro en este ramo que la vida nos dio es mayor. Eso es la creatividad, luego de salir al aire, luego de darse uno cuenta que su trabajo Produce rindió, efecto. porque vendió, porque ¿Cómo no? sirve, que llegamos a tener más de 90 emisoras transmitiendo el programa, Qué maravilla. cuando el presupuesto era para 10 capitales, Sí. 10 ciudades fundamentalmente. Pero empezó la gente de emisoras de provincia a llamar, que si me permiten retransmitir, claro, yo les daba permiso a todos los Claro. que quisiera. Sabiendo que ellos allá aprovechaban el programa para pasar su propaganda ¿Cómo local, no? de algo tenían que vivir ¿Cómo también. no? Pero a mí me quedaba una enorme satisfacción, y era la penetración de la marca del Sí. patrocinador, Sí. el nombre del programa Sí. y el prestigio mío. Pero también. por favor. Maestro Jorge Antonio, vamos a las voces. ¿Qué artista recuerda? Bueno, mire, hay uno que me llamó poderosamente la atención por su porte, su caballerosidad, su clase, su categoría, Antonio Prieto, el chileno. Sí. Ese señor es una cosa especial, Mire con que- quien podías conversar de cualquier tema y recibía siempre ilustración porque era un hombre muy preparado. Mire que curiosamente en entrevista que le hicimos a don Jorge Barón en días pasados, de todos los artistas que pasaron por el show de las estrellas, le pregunté cuál le encantó más y me dijo el mismo nombre, Antonio Prieto. ¿Coincide con usted en lo mismo? Es que la clase de una persona Sí, trasciende mucho. Es cierto, es cierto. Bueno, le doy nombres, me dice si pasaron o no. Fernando Albuerne, ¿Cómo no? Fernando Albuerne, después de aquí, de trabajar con nosotros, fue a Venezuela, ya estableció un negocio de gasolina, unas Sí. estaciones de gasolina Sí, tenía sí. Fernando en Caracas. Lucho Gatica de Chile, Lucho Gatica, extraordinario. Vino primero su hermano, Arturo Gatica, que interpretaba tangos incluso. que cantaba Isla de Capri, con Sí, eso se hizo sí. famoso. Sí, Lucho Gatica fue una cosa sensacional. Se va a México y acaba con todo, soy Lucho Gatica. ¿Por qué? Porque pues, su estilo fue Claro. un estilo totalmente diferente y- Claro. y caló muy duro en México. Claro. Se casó con Mapita Cortés, me mandó una tarjeta de invitación, ahí la tengo en ese álbum enorme de recuerdos Qué bonito. de la vida. El tenor de las Américas, don Pedro Uy, Vargas. don Pedro Vargas. Don Pedro era un hombre muy especial conmigo. Yo iba a México, a su casa, y firmábamos contratos, salíamos aquí en Colombia en gira por todo el país. Sensacional, un hombre
de una bonomía, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho que llegamos en Armenia a un restaurante tarde de la noche a comer y la gente lo identificó y entonces empezaron a pedir que cante Pedro Vargas. Y él se paró y dijo, mire, yo con mucho gusto les cantaría, pero yo tengo un contrato con un empresario que yo no puedo cantar sin autorización de él. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Está aquí, mira. Era yo, por supuesto. Le dije, bueno, sí, claro, cante. Y empezó a cantar a capela, sí, caminando por entre la mesa de ese restaurante más de una hora. ¡Qué maravilla, por Dios! No tenía problemas para nada, don Pedro. Sí, un gran señor. Le traigo a colación otra gran voz, la voz de oro de México, don Genaro Salinas. Genaro Salinas, claro que lo presenté. Y me recuerdo con dolor la venida de Genaro, porque terminando su temporada aquí en Bogotá, en Colombia, fue a Venezuela. Y en Venezuela encontró su trágico final. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Parece, esto es lo que se rumora. El mito. Había una presentadora de televisión rubia, despampanante y hermosa, que se llamaba Zoé Duclos. Sí. Él, pues hombre coqueto al fin y al cabo y con éxito, le arrastró el ala a Zoé Duclos. Pero apareció muerto, botado en los puentes aquí sí, abajo. En Caracas. En Caracas. Sí. Y dice que fue que se equivocó con Zoé Duclos. Zoé Duclos tenía otro aspirante, sí, a sus amores. ¿Y quién era? Pérez Jiménez. ¡Ave María, por Dios! Mejor dicho, se montó en el bus que no era. Sí, así es. De las orquestas colombianas, Pacho Galán, no, Edmundo Pacho Arias, Galán, Lucho Bermúdez. Claro, Lucho Bermúdez mucho tiempo con nosotros y además, como nos decíamos, primos, sí, nos llamábamos primos. Pero por allá en 1958 empezó a sonar Cosita Linda. Hay Cosita Linda, mamá. Y entonces yo me fui a Barranquilla y contraté la orquesta de Pacho Galán, lo traje y debutamos en la Plaza de Toros de Santa María, sí, con un lleno absoluto. La arena, toda la plaza llena, el éxito grande del debut de Pacho Galán con su orquesta, qué bueno, Cosita Linda. Y yo lo recuerdo mucho porque de ahí salió la primera oportunidad de tener casa propia. ¡Qué bonito, por Dios! Pues qué buena noticia esa. Y recuerdo para nuestros televidentes que identifican en don Jorge Antonio Vega a una institución de la radio y de la televisión en nuestro país. Maravillosa entrevista con Jorge Antonio Vega, gran hombre de radio, televisión y medios. Aquí desde el Hotel Dan Cardon en Bogotá. Permítanme tiempo para la publicidad, dice el maestro Jorge Antonio, porque no solo de pan vive el hombre. Pueden llamar ya mismo 448-1526 en Medellín por nuestras excursiones nacionales, internacionales, excursiones del Caribe. Llámenos 448-1526, estos nuestros productos y servicios. Leonardo Correa Ferruccio en el Ventanal de Antioquia. Acudo a su envidiable memoria, una voz de la radio que le haya cautivado, un colega que haya admirado mucho. Ya, eso no tiene... A mí me fascinó Otto Gräfisten. Otto Gräfisten Gaviria. Sí, señor. Y me fascinó por algo muy especial que encontré en él. Y es que la voz que escuchaba por la radio, la voz que era la misma voz, reflejaba la personalidad de él. Yeah. Es decir, uno trataba a Otto y era como oírlo, señorial, culto, con una donosura y algo muy especial. A mí me gustó mucho eso. Claro que hay, imagínense cuántos locutores que yo admiré. De Medellín, por ejemplo, admiré mucho a Luis García, sí, leyendo noticias. Sí. Bueno, a los Tres Palacios, a Carmencita Riera, a Blanca Ramírez. Uno que... Marco F., que sí, hacía el de aquí, sí. Marco F., Correa Palacio. Rodrigo Correa Palacio. En fin, todos ellos hicieron una época de la radio grande en Medellín y algunos, por ejemplo, Pablo Emilio Becerra, que no era de allá, pero trabajó mucho tiempo allá.
y trabajo aquí en Bogotá también, con personalidad, gente con personalidad. En Medellín tengo un amigo inolvidable, se llama Pastor Londoño Paso. ¿Cómo no? Pastor Londoño es el autor de algo que la gente me achaca a mí y el mismo personaje cree que fui yo, pero no fui yo. Una vez estaba presentando un programa musical y llegó un joven con un bongo que iba a tocar el bongo, esto es 1952. Sí. Y entonces le digo yo al muchacho, ¿cómo te llamas tú, el del bongo, cómo te llamas? Me dijo, me llamo Fernando González Pacheco. Ah, ya. Pero Pastor lo mira y me dice, qué tipo tan feo, Dios mío. Y empieza a molestar con que era feo y que era feo, me sugestionó. De tal manera que cuando yo escribí el programa, digo, actuaron Gabriel Cerón en el órgano, Eduardo Serrano en el piano y en el ritmo, hoy estuvo el feito Pacheco. Y claro, Fernando se enojó. Sí. Y me hizo años 52, a los dos Pero no era conocido en la televisión. No, mucho menos. No tenía ningún nexo con nada de eso. Y entonces me hacen reclamo, en fin. Pero 4 o 5 años después aparece en la televisión animando el Telehipódromo. Yo lo veo y digo, ay, este muchacho fue el del problema conmigo, ¿eh? Cuando entro yo a la televisión, porque yo tenía programas también en esa época, viene Pacheco y se me viene de frente y dije yo, aquí va a haber problema. No, viene, me pega un abrazo sensacional, me sacudía, me subía. ¿Qué hubo, feíto? ¿Qué ha habido, feíto? Y desde ahí hasta el momento de su desaparición, siempre nos tratamos con enorme respeto y cariño, diciéndonos feíto. Sí. ¿Qué hubo, feíto? ¿Qué hubo, feíto? Así se trataban. Y él lo cuenta en su libro, Me llaman Pacheco. Cuenta ahí que su primer contacto con este mundo del espectáculo fue en un programa de Jorge Antonio Vega. Cito a un directo amigo suyo igualmente en Medellín, el poeta Jorge Correa Tamayo. No. Ese, aparte de ser su papá, es mi hermano. yo vengo siendo tío suyo, ¿no? ¿Qué historia con el poeta? En el orden de los afectos. Sí, muchas gracias. En el orden de los afectos, Jorge coincide conmigo en una parte interesante. Yo soy loco por la poesía. Sí. Inclusive grabé varios long plays con Juan Harvey Caicedo. ¿Cómo no? A 2 voces grabábamos un poema él, yo otro. Y mi gran pasatiempo es leer poesía en voz alta. Sí. Creo que, además es un secreto que le cuento a los aspirantes a locutores, es el mejor ejercicio que puede hacer, leer poesía en voz alta. Y le aseguro, le juro, mejor dicho. E interpretar. Sí, claro, interpretar. Le juro, porque es que al leer poesía uno tiene que ponerse en los pies, en los zapatos del autor. Correcto. Tratar de llegar a ese espíritu del alma que él... Bueno, y le juro que es un ejercicio sensacional para los que quieran practicar esta profesión. Sigue activo. Que no oficio, que dice la Constitución. Sí. En esta profesión y no oficio, como dice la Constitución. Ese legado de la poesía de tantos años aún continúa vigente en la emisora Universidad de Medellín, frecuencia U, los días domingos de 10 a 12 de la noche, con la popular Serenata Galante. ¿La recuerda usted? Un programa romántico. ¿Cómo no? Sí. Y de mucha poesía. Pues amigos, es el maestro Jorge Antonio Vega, locutor, presentador, periodista, hombre de radio, prensa, televisión, publicista. Por Dios, ha pasado por este Ventanal de Antioquia y nos hemos sentido honrados de que haya aceptado nuestra invitación. Estábamos en Mora. ¿Cómo? ¿Pero qué, se acabó ya? Quisiéramos quedarnos todo el resto de la noche, pero habrá tiempo, posibilidad y opción de otra oportunidad. Dios quiera. Maestro, gracias por sus enseñanzas. Hombre. Por ser ese faro que muchos logramos identificar para poder con responsabilidad hacer la comunicación. Gracias, Leonardo. Le juro que yo soy muy débil para estas cosas. Por favor. Y siento una profunda emoción y digo, no se ha vivido en vano. Estos reconocimientos, esta memoria que queda en el público, quiere decir que algo hice bien. Muchas cosas, sí. Y yo se los reconozco, porque además de ser un gran profesional, usted es un gran ser humano.
Maestro, gracias. Gracias, don Leonardo.